Y hoy en Spanish Colombiano te voy a contar cómo aprender vocabulario avanzado para que así suenes como nosotros los colombianos. Recuerda que puedes suscribirte gratuitamente al club de conversación donde podrás practicar tu español conmigo y otras personas a través de una videollamada. En la descripción puedes encontrar el enlace para inscribirte. Ahora sí, empecemos. Este tipo de vocabulario que les voy a enseñar es un vocabulario avanzado, es un vocabulario autóctono de Colombia, es informal y lo que voy a hacer es explicarles la palabra y les daré un ejemplo para que entiendan mejor el significado. Empecemos con la primera palabra. La primera palabra es amarrado. Amarrado. Ser amarrado o alguien que es amarrado es ser tacaño. Es una persona que se resiste o se muestra reacio a dar o a gastar. Por ejemplo, mi amigo Daniel es muy amarrado. Él no baila para no gastar zapatos. La segunda palabra es arrecho. Arrecho. En la región de los Santanderes, cerca de la frontera con Venezuela, alguien arrecho es alguien bravo, fuerte, furioso. Pero otro significado es alguien que está excitado sexualmente. Entonces tengan cuidado con esta palabra. Un ejemplo para utilizar la palabra arrecho sería: en el partido de Colombia, el jugador Wilmar Barrios estaba muy arrecho contra los otros jugadores porque no le pasaban el balón. Número 3. La palabra número 3 es boleta. Boleta. Ser boleta es una persona que es muy extravagante o fanfarrón. Esta la utilizamos mucho, especialmente las personas jóvenes. Incluso mi mamá la está utilizando ahora. Un ejemplo sería: uy, Yadira, qué boleta con esa camisa fosforescente y esos pantalones con cara de perro. Yadira es una boleta. Número 4. Chino o china. Lo usan sobre todo las personas del interior del país. Por ejemplo, en Bogotá y la región de Cundinamarca se usa para referirse a una persona joven. Por ejemplo, uy, ese chino está jugando con el perrito, si es hombre. Y si es una niña se puede decir: ¿y cómo está su china en el colegio? ¿Sí le está yendo bien? Número 5. Coca. Coca. No solo es una expresión para referirse a la cocaína, por lo que el país es tristemente conocido en el mundo. Así también se le dice al recipiente en el que se empaca la comida para llevar. Se le dice coca. También puede ser un tazón que tiene demasiada comida. Por ejemplo, cada día mi novia me empaca la coca con el almuerzo para yo llevar al trabajo. Ella me empaca la coca, el recipiente, eso se llama coca. Chimbo. Chimbo es algo de mala calidad o que no cumplió con las expectativas. Un sinónimo sería falso. Si algo es chimbo, es falso. Ejemplo: recuerdo cuando a mi papá le pagaron con un cheque chimbo, el cual no tenía fondos. Esta es muy autóctona de Colombia, se llama dar papaya. Dar papaya. Significa propiciar una situación que puede ser potencialmente mala para sí mismo.
Para que entiendan mejor, les voy a dar un ejemplo. Cuando yo estaba en Manizales, caminé a las 11 de la noche desde el barrio La Estrella hasta el barrio Palo Grande y me atracaron. Eso me pasó por dar papaya, por caminar tan tarde, por propiciar esta situación. Chiflón, chiflón, chiflón. Es un viento colado o corriente muy sutil de aire. Esta palabra la utilizan principalmente las abuelitas y un ejemplo clásico sería: el chiflón de anoche que entró por la ventana me hizo dar dolor de espalda. Eso fue el chiflón. Vamos con la siguiente. La siguiente es el algo. El algo es una comida ligera que se toma por la tarde entre el almuerzo y la comida. Algunos le dicen onces. La misma merienda en las horas de la mañana entre el desayuno y el almuerzo. También se conoce como medias nueves. Esta la decimos mucho en la zona paisa y la decimos, por ejemplo, ma, traiga pan para que tomemos el algo por la tarde. O también podría decir, encontrémonos en la Suiza para que tomemos el algo. Número 10. Ave María. Ave María. Esta es una expresión muy común entre nosotros los paisas, quienes somos las personas que habitamos en Antioquia y en el eje cafetero. Esta expresión denota energía, también decepción e incluso sorpresa. Ave María. Por ejemplo, Ave María, ¿cómo es que Colombia no le puede ganar a Paraguay en el partido de ayer? Ave María. La siguiente es embarrarla. Embarrarla. Embarrarla significa equivocarse o cometer un error, hacer algo mal. Por ejemplo, yo la embarré en el trabajo por no colocar los números adecuados. Otro ejemplo sería: yo la embarré ayer con mi novia porque no fui a la cena con sus papás. La siguiente es mamera. Mamera. Esta palabra expresa pereza o disgusto por hacer algo. Por ejemplo, ayer me dio mamera ir a la comida con los papás de mi novia. Me dio mamera. La siguiente es mermelada. Mermelada. Es una partida presupuestal que un gobernante distribuye entre los congresistas para que adelanten inversiones en sus respectivas regiones y comprar voluntades políticas. Un enmermelado es alguien que ha recibido mermelada del gobierno y se pone a su lado. Yo sé que mermelada es un alimento que ustedes se comen con pan, pero también es una palabra que significa dar un soborno o dar dinero a otra persona para que los ayude en su campaña política. La siguiente es ñapa. 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 Esta es muy buena y les recomiendo que la aprendan. Cuando vayan a Colombia y ustedes estén comprando, por ejemplo, un salpicón o estén en un lugar informal donde vendan algo, la ñapa es una porción extra o un obsequio que el vendedor le da a su cliente. Por ejemplo, en el Bosque Popular, en Manizales, venden salpicón y cada vez que uno termina el salpicón, uno pide la ñapa. Ustedes pueden decir: señor, me da la ñapa, y el señor le da gratuitamente más salpicón. Eso es la ñapa. La siguiente es paila. Paila. Aunque así se conoce comúnmente a un sartén, en Colombia se usa esta expresión cuando alguien está mal, es feo o hay mala suerte. Por ejemplo, estoy paila
para este mes no he cumplido mis objetivos en la oficina, estoy paila. Otro ejemplo sería, ayer en el examen me fue mal, estoy paila este semestre con esta materia. La siguiente es palanca. Palanca. Se usa más como tener palanca. Tener palanca es tener influencia para acceder a algo. Por ejemplo, conocer a alguien que se puede ayudar a obtener un trabajo, eso es tener palanca. Por ejemplo, un amigo en Manizales consiguió trabajo por palanca, ya que su papá trabajaba en esa empresa. Palanca, recibir ayuda extra, eso es tener palanca. La siguiente es papayera. Papayera, papayera. Papayera es una banda de música popular que interpreta temas típicos de la región. Si van a San Andrés o a Cartagena o a lugares costeros, van a encontrar la papayera o la pueden contratar para que escuchen música de la región. Es una persona cantando, otro con acordeón, otro con tambores. Y ustedes pueden preguntar, ¿dónde puedo conseguir una papayera para esta noche? O otro ejemplo sería, uy, la papayera de ayer estuvo muy buena, eso prendió la fiesta. La siguiente es parar bolas, parar bolas. Esta yo ya se las he dicho a ustedes, pero es buena para que se la aprendan, ya que no simplemente aplica en Colombia, aplica en toda Latinoamérica. Y parar bolas significa poner atención. Por ejemplo, para bolas a lo que te estoy diciendo. Para bolas si quieres hablar español fluidamente. La siguiente es parce, parce. Y esta es conocida mundialmente por nosotros los colombianos. También se dice parcero. Así se le dice a un amigo. Parce o parcero. Es muy autóctona de Colombia y es muy informal. No le vayas a decir esto a tu jefe. Por ejemplo, uy, parce, páseme por favor el lapicero que se me cayó. Otra sería, mi parcero de Colombia, ese man sí que sabe cómo bailar. La siguiente es pelao, pelao. Se usa también para referirse a una persona joven, como la palabra chino que les dije anteriormente. Ustedes pueden decir, ese jugador es muy pelado, tiene solamente 16 años y ya juega con los mayores. Atención con esta que sigue, es muy importante. Pola, pola. Pola significa cerveza en Colombia. Si ustedes van a una tienda y quieren pedir una cerveza, ustedes lo hacen a lo colombiano. Ustedes dicen, me da una pola por favor. O si están con un grupo de amigos y están en un bar, ellos dicen, hey Jorge, ¿qué vas a pedir? Yo voy a pedir una pola. Pola. Voy a pedir una pola. La siguiente es su merced. Su merced. En los departamentos del centro del país como Cundinamarca, es muy común escuchar esta expresión para referirse a una persona en lugar de decir usted o tú. Viene de la expresión su merced. Por ejemplo, su merced si está escuchando lo que le estoy diciendo. Otro ejemplo es, su merced tiene que estudiar español si quiere sonar más fluido. Y esta es la última palabra que la dicen principalmente las abuelas o las mamás y es yeyo. Yeyo, yeyo. Yeyo es una expresión informal para desmayo o desvanecimiento temporal. Por ejemplo, ayer a Jessica le dio un yeyo y cayó en el suelo. Fue porque no comió desayuno. A ella le dio
un yello. Como siempre te digo, no necesitas aprender todas estas palabras, escoge una o dos o la que más te guste, pero te aseguro que si las aprendes a usar, vas a hablar más natural y vas a sonar como un nativo en español. Ahora, lo que necesitas hacer, ya que sabes este nuevo vocabulario avanzado en español, es irte a este video donde te enseño cómo hablar más fluido español. Nos vemos aquí.